Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de La Grada FM, donde queda muy poco ya por analizar, pero todavía tenemos competiciones vivas en nuestro fútbol y la voz del fútbol aragonés no podía faltar a su cita semanal con todos vosotros y vosotras. Sin más dilación, nos vamos a centrar en ese ascenso a la Liga Nacional Juvenil con Fernando Mena. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Francho. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo han ido esas dos finalísimas por alcanzar la Liga Nacional Juvenil? Pues ha habido dos partidos, empezaba la ida este fin de semana pasado, con los enfrentamientos de Fraga Fútbol Base Calamocha y Tarazona Escuela Fútbol Base Calatayud. Los resultados un poco sorprendentes, un poco no esperados, pero bueno, al final toma delantera el Fraga, que vencía 4-0 al Calamocha, y una Sociedad Deportiva Tarazona que le endosaba 7-0 a la Escuela Fútbol Base Calatayud en un partido pues que salió prácticamente bordado a los turiasonenses. Teníamos la semana pasada al míster del Calamocha, la verdad es que muy confiado, era su segundo intento de asalto a esa Liga Nacional Juvenil, y decía, este año sí que lo veo, este año le preguntábamos, le decíamos, ¿te mojas? Y decía, sí, me mojo, este año sí. Queda el partido de vuelta, pero el resultado es, no te voy a decir contundente como el del Tarazona, pero sí que es complicado. Es complicado porque, bueno, pues un partido que en principio pues iba a estar disputado, que fue disputado, pero bueno, el segundo gol de los fragatinos en el minuto 44 fue un golpe muy duro para el Calamocha, que bueno, tras la salida de descanso del vestuario, pues bueno, encajó a falta de 15 minutos 2 goles más, un doblete de Buba Sedavet, y bueno, ese 4-0 es verdad que la eliminatoria pues para nada está finiquitada, porque hay que jugar en Zumaya, el campo de hierba natural, la afición de Calamocha, bueno, y es fútbol. Al final son 90 minutos y, bueno, pero es verdad que, como dice Francho, pues los fragatinos han encargado la eliminatoria y, bueno, el Calamocha tiene que hacer un partido muy, muy, muy perfecto para hilar fino para doblegar al Fraga. Quizás sea la gran ilusión, ¿no? La mejor noticia que le puede pasar esta temporada al fútbol fragatí. Así es, porque bueno, sabemos de el primer equipo, lo que ha acontecido este año, y bueno, es verdad que el juvenil también ha realizado una buena temporada. Lo hablábamos la semana pasada con Martín León, técnico del Calamocha, que también llegaban ellos con sus opciones, habían hecho una buena temporada, solo habían perdido un partido, y bueno, ahí está el resultado, con lo cual veremos el próximo sábado 14 en Calamocha cuál es el resultado final. Tenemos la otra eliminatoria, como tú dices, contundente a más no poder. Así es, Francho. La verdad es que, bueno, yo también esperaba un partido disputado, pero bueno, cuando vimos ese 7-0 del Tarazona con un hat-trick de Cabrera, bueno, la primera parte 5-0 ya ganaba el conjunto turiasonense de Alejandro Vergés. Bueno, pues es que, ya te digo, fue un rodillo, porque fue desde el primer minuto que empezó el encuentro y salió un partido bordado los turiasonenses. Pues si te parece le vamos a preguntar al protagonista, él mismo, para que nos cuente cómo ve a su equipo. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Lo primero, enhorabuena por ese resultado que más parece un partido de tenis que un partido de fútbol. 7-0, ¿tan superior fue la Sociedad Deportiva Tarazona? Pues muchas gracias. A ver, sí, la verdad es que desde el minuto 1 los chicos salieron muy motivados, salimos muy fuertes y fuimos superiores durante todo el partido. Alejandro, jugar en el anexo de Tarazona puede que a lo mejor influyera un poquito a que el Calatayud está acostumbrado a jugar en hierba natural y eso pudiera ser un factor a vuestro favor. Bueno, no creo tampoco, porque en Liga, en la segunda fase, ya jugamos allí y ellos consiguieron un empate, un 2-2. Entonces no creo que fuera un hándicap para el resultado.
la que ya habéis estrenado el campo anexo, el que tenía el césped artificial que se instaló antes del ascenso del primer equipo a la primera federación. Sí, llevamos 1 año y medio aproximadamente ya con él. Ya lo tenía. Ah, pues mira, yo me pensaba que la última vez que visité yo el municipal todavía estaba sin colocar. Sí que es verdad que tenían los rollos ahí fuera y la verdad es que yo pensaba que jugabais en el campo del primer equipo, vamos, en el municipal y en el de hierba. Si os digo la verdad, ojalá hubiéramos jugado ahí, sí. ¿Nos lo deja el Qatar o qué? Había un problema con hongos en el césped y no nos dejaron. Bueno, Alejandro, esta temporada, la verdad es que dejando un poquito la fase eliminatoria, ahora la fase de la ida, que bueno, su resultado es abultado, todavía respetando al Calatayud, queda el partido de vuelta, pero has realizado una buena temporada y además que yo sé que te ha tocado, además, aparte de hacer entrenador, hacer muchas facetas más en el equipo. Bueno, si nos quieres comentar un poco, Alejandro. A ver, sí, esta temporada ha sido un poquito más difícil porque tuve un compañero al principio de temporada, un segundo entrenador, que por motivos de trabajo tuvo que abandonar el equipo y desde la jornada 5 hasta hace 5 jornadas he estado solo. Entonces he tenido que hacer de fisio, he tenido que hacer de amigo, he tenido que hacer de entrenador, he tenido que hacer de segundo entrenador, de todo. Habrá que estirarle las orejas a Niceto, ¿eh? ¿Cómo te dejáis solo? Bueno, las cosas, la vida. Claro, porque luego pedimos resultados. Es verdad que algún jugador tuyo incluso ha estado en la dinámica del primer equipo, ha entrenado con el primer equipo. Es decir, Sí. hay cantera en Tarazona. Sí, empezaron 5 chicos del equipo en dinámica del primera red y luego se han ido quedando ya 2. Cabrera, del que habéis comentado antes, que es un chico que nos ha aportado mucho este año y lleva desde el principio de temporada. Y luego Emilio, un chico que vino en enero, portero, y ha estado desde enero, toda la segunda parte de la competición, entrenando con el primer equipo todos los días. Alejandro, es verdad que ahora, bueno, es un resultado pues abultado, ya todo el mundo da por hecho que el Tarazona, bueno, pues va a ascender, pero bueno, los pies en el suelo, imagino, Alejandro, y esta semana pues con tu equipo a preparar también el partido, que bueno, hay que jugarlo en Calatayud. Por supuesto, los pies en la tierra y hay que ir a por todas a Calatayud. Y yo no voy a dejar nada en el aire, es 7-0, sí que es verdad que es un resultado muy abultado, pero no podemos permitirnos el dejar nada en el aire porque todo puede pasar. Lo que pasa es cómo preparas un partido con ese resultado tan abultado. ¿Cómo tienes a los chicos enchufados? Hoy sí que es verdad que les he dado un poquito de descanso. Les he dicho que un poquito de tranquilidad en el entrenamiento, que se lo merecen, que se lo han merecido por el resultado del sábado anterior. Pero a partir del miércoles ya vamos a entrenar como si fuera una semana habitual de entrenamiento, como si hubiéramos quedado 0-0. Y Alejandro, en tu tema, por ejemplo, personal, ya tienes algo para hablar contigo el club para el año que viene, porque claro, la verdad que la temporada ha sido muy buena, el objetivo está casi ya conseguido de ese ansioso ascenso, que sería magnífico para el club. Y bueno, no sé, me pregunta si el club ya ha hablado contigo para sentarse y para la temporada que viene. Pues de momento no. A ver, el proyecto que teníamos era un proyecto a largo plazo, pero las cosas no se han hablado todavía. Supongo que hablaremos cuando acabe el partido del Calatayud, el día 15, pues el 16 lunes. Entonces, nada, a esperar, simplemente a esperar y confiando. Si se logra ese ansiado ascenso, que estáis tocando con la yema de los dedos prácticamente, y sigues estando en el banquillo, que sería lo lógico, porque os lo habéis ganado en el campo, ¿qué bloque veremos o veríamos en Liga Nacional Juvenil? Bueno, ¿qué bloque veríamos? A ver, veríamos la base, que es la que tengo ya este año, sería casi completa, porque tengo unos futbolistas que llevo desde el año pasado en cadete, que logramos el ascenso a División de Honor cadete también con ellos.
Entonces, sería esa y intentar llamar a gente que aportara, que sumara y que pudiéramos lograr el próximo objetivo, que sería mantenernos en Liga Nacional. ¿Tiraréis de. Además, Perdona, ¿tiraréis de cedidos o no? Eso tendrás que hablar con Pablo Hernández, con Mitchell, si quieres, y con Aniceto. Yo conmigo. Hombre, pero tú les podrás decir, pues, a ver, sois club conveniado con el Real Zaragoza. El Real Zaragoza suele ceder muchos jugadores. Les gusta así es. hacerlos crecer. Aunque luego los A ver, zagales a la mínima se piren de aquí, ¿no? Pero bueno, es un buen escaparate la Sociedad Deportiva Tarazona. No solamente por jugar en Liga Nacional Juvenil, si conseguís el ansiado ascenso, sino también porque tienes un equipo en Primera Federación. eso por supuesto. Tenemos el Primera Ref, que es un espejo para toda España, de lo bien que se están haciendo las cosas y de lo bien que salen los jugadores tras una temporada en el equipo. Y de ahí hay que tirar, la verdad. Y Alejandro, hemos visto que en primera red, pues el Tarazona se ha volcado con el equipo. ¿También con el juvenil ha asistido la gente allí a ver el equipo o menos? O sea, bueno, en teoría sí que es menos, pero si le gusta el fútbol a la gente en Tarazona, imagino que habrán ido a ver al juvenil. A ver, en teoría sí que, o sea, en principio sí que ha venido gente, sobre todo familiares, amigos de los chicos, sobre todo equipos inferiores de la cantera, pues benjamines, prebenjamines y demás, pero la verdad que no es lo mismo porque son horarios malos, son, sobre todo la primera fase, son resultados relativamente abultados, entonces la gente no está muy por la labor de venir, pero bueno, sí, el sábado tuvimos un montón de gente viendo el partido. Quizás cambiaría la cosa si el Tarazona estuviera en Liga Nacional Juvenil, ¿no? Ya te enfrentas a equipos pues un poco de más enjundia y que te van a plantar cara en el campo. Entiendo que sí, es más vistoso el partido, es más disputado, es más todo. Es más bonito para ver. Pues, y bueno, hablando un poquito también del partido del próximo domingo en Calatayud, ¿también esperas que la gente se desplace a apoyaros un poquito o parece como que ya está todo hecho ya y lo dejamos ya ahí? No, sí, se van a desplazar. Yo estoy citando a la gente a que se desplace porque va a ser un partido muy difícil. O sea, Sí, no sí, vamos sí. a jugar además en el estadio, vamos a jugar en el anexo también. Ah, Entonces es un partido muy duro, va a ser muy, muy, muy duro. Pues fíjate que quizás os lo pusieran más difícil si hubieran jugado en el estadio en el de que juega el Atlético de Calatayud. Más que más por las dimensiones, lo grande que es ese campo, porque es gigantesco. Los que hemos jugado allí todavía nos acordamos de para intentar cambiar un balón de banda a banda. Tenías que haber comido 2 o 3 cocidos, ¿eh? Era grande aquello para poder cambiar un balón de banda a banda. Y el césped solía ser bastante alto, con lo que también el balón le costaba moverse. En el partido en la segunda fase que tuvimos contra ellos, el césped estaba espectacular, todos. espectacular. Y ganamos 1-2. O sea que tú, Alejandro, ¿crees que os meten en el anexo porque ellos creen que ahí sí que van a tener opciones un poco de, pues bueno, enseguida encargar la eliminatoria, meteros un gol, un poquito meteros nerviosos? ¿Tú crees que es por esa la opción? No lo sé, puede ser, la verdad, no lo sé. Sé que a nosotros nos gusta jugar con amplitud, porque nos gusta jugar con amplitud, entonces todo puede ser, no lo sé. Bueno, pues, ¿cuándo se juega el partido? ¿Horarios para estar atentos? El horario va a ser el domingo, día 15, a las 6 de la tarde, Con toda la calor. Bien. con toda la calma. Bueno, pero si celebran el ascenso, Francho, no le va a importar la calor, ¿eh? O sea, eso es así. Sí, bueno, la calor es para todos los dos equipos igual, pero, hombre, Eso es. hay otras. Tampoco os digo que jueguen a las 12 de la mañana, que sería criminal, pero bueno, habiendo focos y todavía y luz natural, más 8 de la tarde, no es mala hora, ¿eh? Y estamos hablando que son criaturas, son chavales muy jovencicos. ¿Sabéis quedado los dos congelados? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? No, yo estaba esperando de contestar a Alejandro si le parecía, pues si estaba de acuerdo en que, claro, es verdad que el horario, como dice Francho, pues quieras que no, también para los chicos,
pues también es un esfuerzo que tienen que hacer y bueno, la segunda parte pues se notará el calor y se notará el esfuerzo, claro. Sí, bueno, el horario, quieras que no es del todo óptimo, pero bueno, nosotros también lo pusimos el sábado a las 6, así que no tengo por qué quejarme, la verdad. O sea, que se han devuelto la moneda. Sí. Bueno, pues a jugar a las 6 de la tarde el domingo en Calatayud, en esa ciudad deportiva donde tantos y tantos y tantos equipos han pasado a lo largo de toda la historia, un Calatayud que la verdad que fíjate con lo grande que es esa ciudad, el fútbol todavía no ha conseguido estar donde debería de estar, tanto en críos como en categoría senior. Algo pasa ahí, que no conseguimos que el fútbol cuaje de una manera lo suficientemente importante como para que pues la cuarta ciudad de Aragón tenga representación en el fútbol aragonés. Sí, la verdad que es curioso. Es que además creo que a ver, Alejandro, que es unas generaciones de chavales que para conseguir unas generaciones buenas de 2 o 3 años que lleguen a un juvenil y que luego pues tengan esa opción de subir al primer equipo del club, pues es que eso es muy complicado. Y es que es verdad que cada vez hay menos generaciones que ves que suben, que saltan, como antes en su día, pues sí que había chicos que saltaban desde cadete, juvenil, y luego saltaban al primer equipo, y claro, eran 5 o 6 chavales que habían una progresión muy buena, y ahora es verdad que es muy difícil ver eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, en Tarazona está pasando. En Tarazona cada vez la gente, los chicos se borran antes del fútbol. Es que, ¿Y por qué? ¿Y por qué motivo? Porque eso lo hemos hablado muchas veces, Fernando. Bueno, Fernando y mucha más gente del grupo de la Grada FM lo hemos estado comentando. Y también, pues bueno, con amistades. ¿Qué pasa con los críos ahora? Yo os voy a poner un ejemplo. El año que el Brea estaba en Segunda Federación, no encontraban jugadores. Pero no encontraban jugadores porque es que había jugadores que directamente les decían, entrenáis mucho, son muchos días de entreno, yo no voy ahí a entrenar. Y por ejemplo, los de mi quinta habríamos ido en peregrinación si nos llamaba un equipo de Segunda Federación. Pues la verdad es que no sabría deciros por qué. No sabría deciros por qué. Las nuevas tecnologías, no lo sé, la verdad. Es que, a ver, es como lo que dice Francho. Yo pienso que muchos chicos, cuando acaban la etapa juvenil, les falta un poquito esos buenos consejos que, bueno, pues antes es verdad que tenías suerte, te los podían dar, que saltabas un equipo con veteranos y te daban buenos consejos. Pero es que ahora parece que acaban la etapa juvenil y ya o juego en tercera división mínimo o lo dejo. Y, hombre, hace poco estuvimos aquí con el técnico del Pradillano. Y es verdad que lo dijo, que le costaba encontrar chicos para la preferente, que además era una categoría que era dura, pero que a la vez, no sé, se formaban jugadores para el futuro, pero bueno, es que no, cada vez, y eso es lo que te digo, o sea, chicos, acaban juvenil, o tengo un tercera que me dé un dinero X, o si no, lo dejo. No sé, creo. Y aquí en nuestra zona de la comarca también es bastante más complicado, porque el juvenil preferente, que hasta el día de hoy estamos, es un salto a primera ref, entonces es muy muy complicado. Luego tienes cercano, puedes tener Novallas, que es primera regional, puedes tener Borja B, que son ahora regional preferente y primera regional. Tampoco hay mucho más por aquí. Complicado. Navarra también, en Navarra, que suele recoger mucho jugador aragonés de toda la comarca de toda esa zona de la zona del Moncayo, ¿no? Tenemos una pregunta de Sergio. Dice, ¿la globalización en el fútbol no favorecerá el fútbol base o los equipos de pueblos grandes de Aragón? Pues yo creo que se refiere a los jugadores jugadores, población forana que viene a vivir a Aragón, que viene a vivir a... ¿Tú tienes muchos chicos no nacidos en Aragón? Yo tengo 2 chicos no nacidos en Aragón. No nacidos en Tarazona. No nacidos en Tarazona. 2 chicos. Sí. Cabrera, del que hemos hablado antes, que es un chico canario.
que llamamos a principio de temporada. Y también hemos hablado de él, Emilio, que es un chico que firmamos en enero, que es proveniente, que es de Madrid. Bueno, pues mira. Todo esto viene por el primer equipo, por tener un primer equipo en esa categoría. Si no, no tendríamos a ninguno. Si no tendríais a ninguno. Pues con eso nos vamos a quedar, que aunque la semana que viene podáis ya cantar el alirón, podáis subir a esa Liga Nacional Juvenil y que estaremos muy atentos a lo que haga la Sociedad Deportiva Tarazona la semana que viene. Pues muchas gracias, lo lucharemos. Lo lucharemos hasta el final, que será duro allí. Gracias, un abrazo. Métele caña a Niceto. Bueno, Fernando, yo una pincelada y acabamos ya. Tengo que desde aquí mandar un saludo a la organización del torneo Francisco de Goya en su 28ª edición, que esta semana pues tuve el placer de ponerle voz. La verdad es que una jornada y media de fútbol la que se dio en la tele, fueron 2:30, donde vinieron pues prácticamente las canteras más importantes, ¿no? Del estado, el Betis, el Valencia, el Villarreal, el Real Madrid y los dos equipos aragoneses, el Real Zaragoza y el Santo Domingo Juventud. Un Santo Domingo, pues que bueno, que los pobres se llevaron un correctivo bastante guapo, 14 goles entre los dos partidos, entre el Valencia y el Real Madrid. Pero a mí me gustó bastante el conjunto de Alex Pardos, tengo que decirlo, porque la verdad es que los chavales aguantaron la primera parte, pero sí que es verdad que el ritmo de juego que le imponían el campeón a la postre del torneo y el que se quedó en tercera posición, que fue el Real Madrid, la verdad es que es complicado jugarle a esos equipos, unos equipos que llevaban críos que eran mayos. El Valencia llevaba 4 negricos que eran mayos. O sea, yo creo que medían más de 1,80 m cada uno de ellos, y estamos hablando de chavales infantiles. Sí, pero hablamos muchas veces, Francho, que ellos tienen mucha más capacidad y recursos para elegir que, por ejemplo, lo que tú estás comentando en Juventud. Es que eso es normal. Es que ellos tienen mucha capacidad, tienen económicamente, y bueno, pues es lo que hablamos, que al final eso se tiene que notar, claro, en un campo, vamos. Bueno, pues el Valencia, que se llevó la Aragon Cup en Navidades y que se ha llevado el trofeo Francisco de Goya, se le da bien Aragón a los a los valencianistas. Bueno, Fernando, pues la semana que viene nos dirás quiénes van a ser los dos equipos que ascienden a la Liga Nacional Juvenil. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Hoy no tenemos preferente porque, como bien sabéis, ya ha finalizado, aunque hay noticias. Por ejemplo, Floría va a ser el técnico del Club Deportivo Brea, lo han anunciado hoy, pero nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar, y es en la fase de ascenso a la segunda federación. El Atlético Monzón, que vencía en el Isidro Calderón por la mínima, por 1-0, pero venía ya de haber ganado en Los Olmos, un ambiente de fútbol extraordinario. Si podéis mirar las fotos, los vídeos que hay, porque la verdad es que el recibimiento que le hicieron al Atlético Monzón los de la banda Piló es de primera división. Así de claro os lo digo. Una auténtica pasada. Un Binefar que lo intentó hasta el final, pero que con esa renta la verdad es que no pudo hacer nada más. Buena temporada de los de la Llitera, y ahora el Atlético Monzón, que va a ser el que representa el fútbol aragonés en esta fase de ascenso a la segunda federación. ¿Contra quién nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos contra la Unión Esportiva Porreres, un conjunto de la tercera división balear de la isla de Mallorca, que viene de pasar la eliminatoria frente a la Peña Independiente, el conjunto de Ibiza, que sí que conocíamos porque ese conjunto del Ibicenco ha llegado a jugar contra nuestros equipos. Pero sin más dilación, vamos a hacer que entren a nuestros hombres, a Laura Ferrer y a Rafa Gracia, que también se unen a esta terna, pues para hablar un poco de lo que ha sido este partido, de este Atlético Monzón, que Rafa apostaba ya antes de que se iniciara el playoff de ascenso,
Y bueno, tú, Laura, que lo has analizado durante toda esta temporada, yo creo que el Atlético Monzón presenta su candidatura y una candidatura que nos puede hacer soñar, ¿no? Buenas noches a todos. Sin lugar a dudas, Francho, pues así es, efectivamente. Creo que lo hemos comentado a lo largo de la temporada y más en esta recta final, en esta competición, que el Atlético Monzón ha sido uno de los equipos que ha ido de menos a más, que ha estado agazapadito y al final, bueno, pues lograba clasificarse para disputar el playoff y desde luego que el resultado, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, más en el partido de ida, que prácticamente lo dejó sentenciado con ese 2-5 en los Olmos, y luego ya, bueno, pues finalmente yo creo que tenía ya o fue un partido incontestable, un resultado que lo dice todo, y luego ese 1-0, como bien comentabas tú, con un ambientazo. La pasada semana tuvimos a los representantes de los aficionados más ruidosos, por decirlo de alguna manera, de ambos equipos, y lo que dijimos, que reinó la deportividad y que al final pues el Atlético Monzón es digno equipo que va a representar en Aragón esa última fase ya para poder lograr el ascenso a la segunda red. Sí, hola, buenas noches. Encantado de entrar en esta parte de la tercera. Sí que es verdad que yo vengo comentando lo del tema del Monzón hacía mucho. Pues porque me parecía un muy buen equipo. Nosotros fuimos allí a jugar a Monzón y nos ganaron 1-0. Fue un partido muy disputado que bueno, podía haber ganado cualquiera de los dos. Ellos ganaron, el empate hubiera sido justo, hubiéramos ganado nosotros también, que hubieran ganado ellos también. Pero recuerdo una historia. Estábamos con Nacho Forcín viendo el partido y teníamos a Luis Arcas, al entrenador del Binefar, lo teníamos delante, se sentó y estuvimos todo el rato hablando del partido, ¿no? Y estuvimos hablando de Josep, y yo hice un comentario y dije, joder, dije, ¿cómo me está gustando Josep hoy? Y tampoco terminaba de hacer goles. Pues si no me equivoco, ha terminado con 16 o 18 goles la liga, que son unos números tremendos. Pero es que al lado de Josep está Valencia, está Rausel, está Chipi, está Claver, y es verdad pues que los equipos que cuando vienen desde atrás, tenemos el caso del Teruel en segunda federación, que han venido con una muy buena dinámica, pues al final son muy peligrosos porque no se meten por casualidad, porque son bloques que quizá hayan sufrido más que los demás. Y nosotros en el caso del Monzón lo teníamos muy claro en el vestuario del Zuera, que pensábamos que era el rival más fuerte, y lo he comentado con Moisés alguna vez, y así ha sido. Yo creo que nos va a representar muy bien, y que sinceramente yo creo que tiene todas las posibilidades de poder clasificarse y de ascender a segunda federación. Bueno, pues qué mejor manera de conocer a nuestro rival que hablar con un representante, ¿no?, de la Unión Esportiva Porreres, que va a ser contra quien nos vamos a enfrentar estas próximas jornadas. Y es un viejo conocido de nuestro fútbol, del fútbol aragonés, porque ha estado vistiendo la elástica del Club Deportivo Teruel pues prácticamente hasta el mercado de invierno. Luis Salomar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Lo primero que tenemos que preguntar, ¿te arrepientes del cambio o no? ¿Cómo, perdón? Si te arrepientes del cambio o no. ¿Del cambio? ¿Qué cambio? De pasar del Teruel al conjunto balear. No, al final cada cambio que yo hago en mi carrera es para intentar ir a bien. Lo que sí que es verdad que el Teruel ha hecho una temporada magnífica. Ya habéis visto cómo ha acabado jugando. Buenas noches, Luis. Enhorabuena por esa clasificación. Ahora falta pues esa recta final, ¿no? Os enfrentéis al Atlético Monzón. Me imagino que todavía es pronto o no, pero ¿qué referencias tenéis del conjunto montisonense por allí? Bueno, hasta ahora, pues lo que hemos visto poco a poco, cada jugador, lo típico que intentas mirar al rival por aplicaciones o conocer al rival por las redes sociales, porque al final hoy es lunes, nuestro día de descanso, y mañana vamos a empezar a entrenar, y supongo que ya empezaremos a practicar y planificar la semana en base al rival. Hola Luis, buenas noches. Estamos comentando en la entradilla cómo ha terminado el Atlético Monzón, ¿no?, esta liga.
y quería un poco preguntarte qué tipo de partidos esperáis ahora en esta fase final del playoff, porque el Monzón viene a hacer partidos muy movidos con muchos goles y no sé si os esperáis una eliminatoria también con muchos goles o quizá ya con más tensión y más partida de ajedrez. Bueno, bajo mi experiencia y lo que he visto de fútbol hasta ahora, lo normal es que son eliminatorias de partidos cerrados que se deciden por detalles muy pequeños, donde hay jugadores que marcan las diferencias o hay equipos que fallan atrás en las áreas tanto propias como en las de en contra y hace que pase uno u otro, pero viendo los resultados del Monzón, que queda en global 6-2, pues al final te puedes imaginar cualquier tipo de partido y al final nosotros también somos un equipo que podemos ser un equipo que te haga un partido de 0-0 y que haya pocas ocasiones o que tengamos una planificación de partido un poco más defensiva y también te podemos meter un partido de transiciones, de tener posesiones largas. Yo espero al menos un partido bonito en Sefforcos y luego allí decidir el partido también con un partido yo creo más cerrado. ¿Y vosotros en qué basaríais vuestro juego? ¿Cuál es vuestro fuerte? ¿El bloque, el equipo, la defensa o lo que es el conjunto, que al final es el que da el objetivo? Bueno, yo más que nada destacaría del bloque que somos, pues que al final somos todos prácticamente amigos dentro del vestuario. Yo creo que es lo más importante. Al final todo equipo empieza por la gestión en el vestuario. Yo creo que ahí hace que te entiendas ya bien en el campo. Habéis acabado cuartos en la competición doméstica. Venís de un playoff duro, primero venciendo a la Sociedad Deportiva Formentera con buenos resultados, con un 1-0 y un 2-0 en su cancha, y luego apeando a la Peña Independiente con 2 empates. ¿Os ha servido esa posición por encima que acabasteis en Liga? Vosotros acabasteis cuarto, la Peña Independiente acabó quinta. ¿Qué Unión Esportiva Porreres nos vamos a encontrar? Sois auténticos desconocidos para nuestro fútbol, igual que para vosotros el Atlético Monzón, pues os sonará a chino, ¿no? Pero en cuanto a dimensiones del campo, terreno de juego, césped artificial, césped natural, he visto que son 700 localidades las que tiene el campo, el Saforta. ¿Lo llenáis? ¿La gente os acompaña? Cuéntanos un poco, danos una visión general de lo que es esta Unión Esportiva Porreres. Bueno, pues somos un equipo que al final de la temporada estaba la gente indecisa en la liga, a ver quién queda segundo, a ver quién queda tercero, cuarto, sabiendo que el segundo y el tercero tienen a favor que les basta el empate, y al final nos hemos plantado en una final autonómica el cuarto y el quinto clasificado de las Baleares. Yo creo que también dice mucho de que al final juegues contra equipos profesionales como el Formentera, que son un equipo, para mí es un plantillón, y le plantes cara, no solo sabiendo que con el empate ellos pasaban, sino que también fuimos bastante protagonistas. Y luego contra la Peña Independiente, pues también nosotros jugamos un poco con eso, que al final el empate nos valía para pasar y creo que nos ha servido. Y sí, o sea, al final, aparte de la piña que hay en el vestuario, yo creo que el pueblo es muy protagonista de que esté pasando esto. Al final somos un equipo que el año pasado estaba en preferente y este año está luchando para subir a segunda ref y estamos a un pasito. Yo creo que también dice mucho del pueblo. Bueno, la verdad es que pocos equipos consiguen los ascensos, y lo consigáis o no lo consigáis, evidentemente esta temporada va a ser un temporadón, porque al final el fútbol balear tiene mucho nivel. La semana pasada en el programa mismo teníamos a aficionados de Monzón y aficionados de Binefar que decían que ya estaban mirando de ambos lados, ¿no?, los billetes para poder ir a acompañarlos. ¿Esperáis también que en ese partido de vuelta vuestros aficionados del pueblo puedan desplazarse, o pensáis que eso ya se les va a quedar un poco más lejos? ¿Cómo se han ido comportando durante todo el año con vosotros en los desplazamientos? Bueno, sí, está claro. Al final no es lo mismo traer la afición en casa que irte fuera a jugar. Está claro que hemos visto que el Monzón, mediante redes sociales y otras plataformas, vemos que siempre están bien acompañados, que llegáis a meter a 400, 500 personas en los campos. Yo creo que al final es una cita histórica para el pueblo. Todo el mundo va a hacer lo posible dentro de lo que cabe por
por estar ahí en la vuelta y en Aragón, pero está claro que al final, cuando estamos jugando en casa, la mayoría de gente es menor y no es lo mismo ya que vengan mayores de edad que se pueden pagar y permitir sus vuelos que chavales que dependen de su familia. Sí que veo que la plantilla, tenéis una plantilla muy compensada en cuanto a veteranía y juventud, pero hay nombres importantes, ¿eh? En esos 23 jugadores. Está Canario, que es un jugador que, vamos, 30 y tantos años, pero un tío que ha sido un auténtico rockero en el campo. ¿Qué supone para ti jugar al lado de viejas glorias como puede ser el caso de Canario? Nada, ya más de una vez lo he dicho, al final para nosotros, para los jóvenes es algo que valoramos mucho, cada consejo que nos da en el vestuario, dentro del campo, gente que ha tenido experiencia en partidos así de playoff y en categorías más altas, y al final nos compensamos todo. Yo creo que los jóvenes pues les damos energía a los más veteranos para los entrenos, los partidos, y es lo que te digo, al final somos una piña en el vestuario, no solo Canarias, hay más jugadores veteranos que aportan mucho. Y para nosotros Calonge también, he visto que está. Sí, jugadores que ya te digo, han jugado miles de playoffs, y al final pues los consejos que te dan a los jugadores jóvenes que estamos entrando, por así decirlo, en el fútbol amateur, todos son oídos para nosotros, escuchar todo lo que dicen. Laura, ¿comentas algo? ¿O voy con la siguiente yo? No, Dale, Rafa. Sigue. No, que te comentaba Francho, ¿no? Al inicio de la entrevista, que si te arrepentías de no haberlo, de la salida de Teruel. ¿Visualizas ese ascenso que, como si hubieras estado en Teruel, lo hubieras tenido con el Porredes, o cómo te imaginas que va a terminar esta primera temporada? Entiendo que ascendiendo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Ves al equipo preparado? Porque, no sé, hablábamos hace unas semanas con integrantes del UTEBO y nos decían de Segunda Federación que veían al equipo preparado. ¿Cómo os veis vosotros para este playoff? Bueno, yo creo que el equipo se ve preparado, porque al final llegar a una final estatal así, de la manera que llegamos, con un equipo, como ya te digo, que estamos entrenando a full cada semana y tal, lo menos que podemos hacer es confiar. Y además estamos juntos, afición, staff y jugadores. Obviamente lo vemos con mucha ilusión, el playoff. Está claro que jugar el último partido en Aragón, pues al final no es lo mismo que acabar jugando en casa con toda tu gente, pero estamos muy ilusionados. Laura, si no le pregunto yo, a Luis. No, yo creo que es por mi parte. Pues yo sí que te quiero preguntar, sobre todo, cuando te hacía referencia a qué porreres nos vamos a encontrar en vuestra cancha, en vuestro campo, sí que veo que jugáis con un 4-2-3-1, que, bueno, dentro de lo que cabe, es un sistema no muy defensivo, sino al contrario. Estamos hablando que es un equipo que va al ataque, pero viendo los números sí que es verdad que estáis, defensivamente hablando, sois un equipo muy fuerte. ¿Qué facetas, qué destacarías del conjunto vuestro? ¿Qué tenemos que tener miedo los aficionados del Atlético Monzón, del Porreres? Bueno, a ver, no soy mucho de dar elogios sobre el equipo o personales. O sea, al final yo creo que, siempre lo digo, tanto el Monzón tiene que preocuparse más que nada por ellos, igual que nosotros. Al final, vale, si jugamos contra un equipo de Aragón, que tenemos que tenerlo estudiado y tal, pero al final los que jugamos somos nosotros, no dependemos de fallos del Monzón, al igual que el Monzón del Porrera. Yo creo que cada uno tiene que hacer su partido, que sea un partido bonito de fútbol y poco más. A destacar, eso es que es lo que os digo, al final lo que más destacamos nosotros es que somos un equipo que todos somos amigos, somos grandes compañeros, y no te sabría destacar nada ni en ataque, ni en defensa, ni... Al final es eso, que somos una piña, y lo que he dicho, tanto el Monzón se tiene que preocupar por ellos mismos y nosotros nos tenemos que preocupar pues por nosotros mismos. Que sí, que hay que mirar al rival, que tenerlo analizado, cómo juega, cosas tácticas, eso está claro.
pero yo creo que al final cada uno tiene que hacer su partido y que gane el mejor. Y para algo hay 2 partidos. Comentabas en una de las primeras preguntas, ¿no? Que en el último partido que os habéis clasificado el cuarto y el quinto y que con 2 empates os clasificabais, que habéis jugado un poco con ese hándicap del empate. Ese ahora no lo tenéis. ¿Os puede afectar un poco en el planteamiento del partido o realmente no lo piensas pero te ayuda? Quiero decir, tú sales a ganar el partido, pero bueno, sabes que si no lo ganas, pues que si lo empatas pasas, y ahora con el Monzón no lo tendríais. ¿Os puede afectar eso? No creo que nos vaya a afectar tampoco. O sea, al final no pensamos en el segundo partido, por ejemplo, este fin de. O sea, nosotros pensamos en este partido ganarlo, como si fuera un partido más de liga. Y pues mira, si quisiera Dios, si podemos sentenciar, por así decirlo, la eliminatoria, que en el fútbol nunca puedes sentenciar nada, porque si hay otro partido tienes que esperar a jugarlo. Yo creo que es eso, afrontar el primer partido como si no hubiera otro y luego el segundo partido, pues puedes ya jugar un poco más con el resultado. Pues sí, Luis Alomar, un placer tenerte de nuevo aquí en casa, en Aragón, aunque te disfrutamos poco en el fútbol aragonés. Pero bueno, te deseamos todo lo mejor. Entiende que queremos que gane el Monzón, lógicamente, y que, como tú dices, es una eliminatoria muy larga, a 180 minutos como mínimo. Y lo dicho, que mucha suerte y que esperamos poder ver el partido, vuestro encuentro frente al Atlético Monzón aquí en Aragón. Un abrazo. Jesús, muchas gracias por invitarnos. Suerte, que vaya muy bien. Mucha suerte. Bueno, pues poca prenda nos ha soltado, la verdad. En cuanto a cómo juegan, sí que he estado yo mirando pues un poco antes de que entrara, pues como, sobre todo las unidades que tienen, ¿no? Los jugadores que tienen. Muchos jugadores del Santallí, del club conveniado tanto con el Athletic Balears como con el Mallorca, también algún jugador del Mallorca que lo tienen cedido allí, vamos, jugadores que yo entiendo que pueden poner las cosas un poco complicadas, ¿no?, al Monzón. Al final sí se han metido en el playoff, aunque se han recién ascendido, pues quiero decir, nosotros hemos estado a punto con el Fura de meternos en playoff y hemos estado peleando por el playoff porque al final teníamos muchos jugadores de mucho nivel. Yo el Formentera ahora no sé cómo estará. Yo hace unos años coincidí estando en el Olivario con Tito García San Juan, que estaban en el Formentera, estaban en segunda B y iban a jugar contra el Mallorca. Sí, pero aquella temporada fue histórica. Sí, aquella fue histórica totalmente. Y eran profesionales 100%, no sé ahora cómo estarán en Formentera. Él ha comentado que eran profesionales y que sería un equipo para ascender. Entonces, pues bueno, al final seguro que será complicado, pero yo sigo confiando en el Monzón, como vengo diciendo hace muchos días, y yo creo que nos va a dar una alegría. Bueno, pues veremos también el tema arbitral. Ojo, que en juveniles ya no sabemos lo que ocurre en Tierras Baleares. Esperemos. Bueno, lo que no ¿pitan gente de allí o mandarán árbitros de fuera? Eso pues, hombre, me imagino que será de fuera. Yo imagino que mandarán gente de fuera, porque si no, eso aparte puede ser... que lo puedes pedir tú, porque en división de los juveniles, y solo Rafa lo sabe perfectamente, que se ha llegado a pedir árbitros neutrales. Y a nosotros la DAM nos pidió el primer año un árbitro neutral, el año que descendieron. No sé cómo irá el tema arbitral, ahí lo desconozco. Imagino que irán a pitar los que estén jugándose también el playoff, o sea, los que se estén jugando. Sí, los que estén en el ascenso. A segunda federación, y serán árbitros neutrales tanto en la ida como en la vuelta, seguro. Bueno, pues si os parece, le vamos a preguntar a Chipi, que es el protagonista por parte del Atlético Monzón. Buenas noches, Chipi. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, has oído a Luis, ¿no? Por parte de la Unión Esportiva Porreres, que ellos se van a preocupar, que os preocupéis vosotros de lo vuestro, que ellos se van a preocupar de lo suyo, básicamente. Claro. Sí, lo estaba escuchando, a ver si sacaba información, pero ya como has dicho tú que no ha dado mucha información sobre ellos. ¿Habéis estudiado algo o no, Chipi, de ellos? Si te digo la verdad, yo no tengo ni idea. Estarán tanto el entrenador, segundo entrenador y cuerpo técnico allí analizando todo lo que puedan coger de información del Porreres. Pero como ha dicho él, el lunes tenemos descanso, mañana nos informarán un poco de lo que sepan del Porreres. Buenas noches, Chipi, enhorabuena por esa clasificación, falta esa recta final.
lo habéis hecho fenomenal y ayer cuéntanos un poquito porque ese ambiente y ese recibimiento que tuviste, bueno, pues debe ser emocionante y emotivo, ¿no? Buenas, sí, a ver, yo partidos así no había vivido prácticamente y la sensación que yo viví en el campo con los aficionados tanto del Monzón, que era una pasada, también se desplazaron bastantes del Binefar, que al ser pues pueblos vecinos pues es normal que se llenara tanto, pero como ya sabéis la afición del Monzón siempre está ahí y ayer increíble la sensación de jugar el partido. Hola Chipi, buenas noches y lo primero enhorabuena por la temporada, enhorabuena por la clasificación y es verdad que es un poco de perogrullo, ¿no? Pero ahora queda rematarlo. Yo tengo relación personal con Javi Claver, he estado siguiéndoos. ¿Qué ambiente se respira, ¿no? Y la celebración al final ahí con el micrófono, con la afición, ¿qué ambiente se respira en el pueblo y qué nivel o qué grado de responsabilidad tenéis ahora mismo sobre vosotros mismos? Buenas noches y gracias. A ver, el ambiente que se respira es de ilusión, porque al final, después de tantos años, te vuelves a meter en playoff, porque no sé si hacía 11 años que el Monzón no jugaba en playoff, y pues ya hemos visto cómo se ha volcado la afición, de la ilusión que hay, tanto jugadores que, pues había jugadores que no habían jugado nunca en playoff, como otros que quizás han jugado 3 o 4, y la ilusión que yo tengo para esta fase final que vamos a viajar a las Baleares, no sé, es de ilusión, tanto en el pueblo, en el club y en los jugadores. Analizando la temporada, lo hemos comentado también antes de conectar contigo y durante toda la competición en tercera, bueno, pues coincidimos que para vosotros ha sido, o que habéis sido el equipo que habéis estado ahí, bueno, posicionado, pero que habéis echado el arreón final y que al final habéis logrado, que habéis ido de menos a más, en una palabra, en esa recta final de la temporada. Sí, a ver, nosotros empezamos la liga un poco así mal, sinceramente. Yo pienso que la empezamos un poco irregulares. Sacabas puntos, luego estabas unos partidos sin puntuar y como has dicho tú, pegamos el arreón, o sea, la segunda vuelta fue de locos. Sí. Hicimos una segunda vuelta, pero que yo en equipos que he estado no habíamos hecho nunca tantos puntos y eso es lo que nos ha dado el pase para el playoff y claro, luego te plantas en playoff y el playoff que estamos haciendo es igual que el final de temporada. Sí, totalmente. Además es que es curioso, ¿no? Porque el día que también tuvimos a un compañero con Rafa Hidalgo del Cuarte, decía, bueno, en Liga, fíjate, no lograsteis sacarle un punto frente al Club Deportivo Cuarte y luego en ese partido lo ganasteis y al fin y al cabo es otro tipo de competición también distinta. Sí, a ver, como dijo Rafa, ni en el partido de ida ni en el de vuelta logramos puntuar y luego te encuentras en el playoff que es allí ya te juegas todo. Sí que conseguimos ganar los dos partidos, igual que con Binefar en Liga sacamos un empate en el partido de vuelta y luego juegas el playoff y te estás jugando pues la vida prácticamente y dices, bueno, el juego es distinto, también llegas con una dinámica muy buena y eso es el plus que te da quizás para ganar los partidos, pero bueno, ya se verá. Eso es. Chipi, ¿tú crees que el partido se puede ganar desde la grada? Viendo el ambiente que metisteis ayer, que fue espectacular, yo creo que el recibimiento que os hicieron los de la banda Pilo es para enmarcar, aparte de que fue una absoluta fiesta. Ya se intuía, ¿no? En el programa nuestro, recibiendo a las dos aficiones, tanto a la banda Pilo como a los Blue Boys, se veía que había armonía, que había buen rollo, que se le iban a pasar bien y que ganara el mejor. Pero viendo un poco la crónica del encuentro de la Unión Esportiva Porreres ayer contra la Peña Independiente, donde sí que llenaron el campo,
700 espectadores, un campo pequeño de hierba artificial, en un partido que se tuvo que ir a la prórroga y que vencieron por la mejor clasificación del conjunto en la liga regular. ¿Tú qué partido te esperas allí en las Illas, en Baleares, en Mallorca? Pues si te digo la verdad no lo sé, porque como te he dicho no tenemos mucha información del por redes, pero sí que es cierto que al final nosotros, la afición siempre ha estado en todos los partidos, sí que pues el desplazamiento a Zaragoza en contra el Cuarte, pues se pusieron autocars, o sea, buses. Luego te encuentras que es un partido contra el Binefar, que es un pueblo a 10 minutos y el desplazamiento es fácil, ¿sabes? El desplazamiento a Baleares, no lo sé. He hablado con gente que sí, que quieren ir y todo, pero claro, familia mía, pues mi hermana, que siempre viene a todos los partidos, también tiene ganas de desplazarse. No sé, la afición, tanto en casa sobre todo, y toda la gente que venga afuera dará un plus. No sé qué tipo de partido nos encontraremos allí, porque ya te digo, no tenemos, bueno, yo no sé prácticamente cómo juegan ni nada, pero bueno, como ha dicho Luis antes, que es en el playoffs se acostumbran a ver partidos de 0-0, 1-1, 0-1, ya se verá, pero bueno. Hombre, se acostumbran, Yo creo que- salvo los nuestros, porque estos últimos partidos de playoff saqué la cuenta y se habían marcado 20 y tantos goles, más que en una jornada completa en tercera esta temporada. Ojo. Os habéis guardado los goles para el final de temporada, Chipi. Pues sí, a ver, al principio de temporada no metíamos goles y como habéis dicho, Josep cuando empezó a meter ya no ha parado y eso también te da que te clasifiques para el playoff. En el playoff sí que han habido muchos goles, que no es lo normal, pero claro, depende de cómo vaya el partido. Quizás un día tienes 4 ocasiones y meter las 4 y otros días tienes 7 y consigues meter una. Depende. Rafa, Bueno. lo veo allí, que está mirando la pantalla, pero Rafa ha sido de los que ha apostado por vosotros desde el minuto 1, antes de empezar el playoff. Sí, yo vamos, lo vengo diciendo hace bastantes semanas, porque al final, pues yo este año estaba analizando desde el fuera a los rivales, y al final un poco por nombres y por estado de forma, al final el Monzón era un bloque sólido, y luego de medio campo para arriba tenían jugadores que marcan mucho la diferencia. Al final el tema de Josep, que ha terminado con muchos goles, pues es importante. Yo, como estaba comentando Chipi, no sé qué tipo de partidos os van a proponer allí, pero yo al Monzón lo veo que si hace su partido es un serio candidato a ascender. Y luego, evidentemente, lo que es importante es que la eliminatoria no se vaya en el partido de ida, ¿no? Porque al final ese plus en Monzón la gente seguro que os lo da, que es un poco hilando luego la pregunta de Francho de antes, ¿no? Que al final, si el partido llega abierto, pues Monzón apretará de lo lindo. Sí, pues como dices, el partido de ida, pues nosotros tenemos claro a lo que más o menos vamos a jugar, que es lo que estamos proponiendo durante este final de temporada en el playoff. Tenemos las ideas claras, el entrenador, las pautas que nos da ya lo conocemos todos. Somos una piña que vamos a muerte con lo que diga el entrenador y pues como en el partido en casa contra el Cuarte, en Binefar sabíamos que pues quizás no se iban a decidir los partidos, la eliminatoria ahí. El día de Binefar sí que coges una amplia diferencia de goles, pero que podía pasar de todo en la vuelta. Así que en Baleares, pues mirar de sacar un resultado bueno, y en casa pues tenemos el factor de la vuelta en casa, que la afición va a dar el plus y no tengo duda. Pero fíjate, Chipi, Luis nos decía, nosotros solamente
nos vamos a fijar en los 90 minutos de aquí de las islas. Cuando le he preguntado si ellos iban a preparar el partido teniendo en cuenta que la eliminatoria es de 180 minutos como mínimo, porque aquí ya no se tiene en cuenta cómo te has quedado en la liga o te has dejado de quedar. O sea, aquí sí que vas a tumba abierta. Vosotros sí que tenéis en cuenta el partido de vuelta, porque al fin y al cabo también se juega en vuestra casa y eso es un plus. A ver, yo sinceramente los he tenido siempre en cuenta, tanto contra el Cuarte, contra el Binefar, que los primeros partidos, el partido de ida, es difícil que se resuelva la eliminatoria. Así que nosotros sí que, como dices tú, tenemos el factor de que la vuelta es en casa y con la afición y todo eso nos van a dar mucha fuerza, pero el partido allí es clave para, pues, y si sacar un buen resultado para la vuelta en casa o sacas un mal resultado que te vas de las islas con una derrota, pues la vuelta en casa con la fuerza que te van a transmitir los aficionados y que tienes que remontar, pues con la ilusión que tenemos todos, no me cabe duda que lo lograríamos, pero 180 minutos puede pasar de todo. Chipi, ¿tu situación personal cómo está? Y ya pensando incluso de cara a la próxima temporada. Pues si te digo la verdad, no ha terminado esta temporada, así que muy tranquilo, pensando en lo que nos viene en estas 2 semanitas y lo que venga ya se verá. Y si es en segunda federación, mejor que mejor, ¿no? Claro. Sí. Hombre, pues no estaría nada mal. Y más en Monzón, que soy de un pueblo a 20 minutos de Monzón, pero te hacen sentir como en casa. Pero sería un hito el ver al Monzón en segunda federación, pues porque primero habéis hecho un temporadón. Yo creo que, como dice Rafa, habéis sido el equipo más enchufado, sobre todo en la segunda vuelta, que se os veía a otro ritmo, a otro nivel, y eso lo habéis plasmado en la cancha, lo habéis plasmado en el campo, y fruto de eso es que os habéis plantado en esa finalísima. Sí, pues empezamos mal, como ya te he dicho, y la segunda vuelta, cuando ya empiezas con la buena dinámica, ya sabíamos que cuando empezábamos el partido, cuando sales con buena dinámica, pues te chutan 7 veces, no te meten un gol, tú chutas 2 veces y metes los 2 y te vas con la victoria, o sea que puedes estar con la flor esa. Y este tramo de final de temporada nos ha dado mucha fuerza para decir, hostia, con lo mal que lo hemos pasado al principio y lo bien que nos está yendo ahora, vamos a meternos en playoff y, claro, llevas una racha de victorias, empates, que prácticamente no has perdido en toda la segunda vuelta, que te vas con unas ganas al playoff que yo no te sabría explicar. Yo tengo una curiosidad, si nos la puedes contar, ¿por qué lo de Chipi? Es una historia de cuando era pequeño en mi pueblo, de tonterías. Como era pequeñito, pues los que eran mayores que yo me dijeron un chipirón, que eres muy pequeñito, y de chipirón, pues se quedó Chipi. Vale. No. Y ya lo usa como nombre futbolístico. Estaba comentando Chipi que al principio de la liga de tercera división había a mí 2 equipos que me llamaban poderosamente la atención por la clasificación, ¿no? Nosotros con Ezura también empezamos muy mal, pero bueno, analizas un poco lo que tenías fuera. El Caspe empezó bien y luego se metió abajo, que fue sorprendente, pero para mí había 2 equipos que estaban al principio abajo, que además os recibimos seguidos, uno fue el Almudévar y otro erais vosotros, que nosotros siempre comentábamos, estos equipos tienen que ir para arriba, el Almudévar, pues si se descuida, se la jugó en la última jornada, ¿no? Con el Fraga descendió, pero vosotros sí que, nosotros desde el Cebra sí que teníamos muy claro que erais un equipo muy duro, y cuando nos metimos en la segunda vuelta, pues ya como digo, un candidato total, pero qué importante, ¿no? Son estas dinámicas, y que creo que al playoff nuestro ha sido el equipo que menos quemado ha llegado. Creo que los otros, tanto el Huesca como el Cuarte como el Binefar, estaban muy quemados de estar ahí arriba, y esa frescura la habéis aprovechado y os ha metido de lleno y con méritos propios en esta final del playoff.
Sí, lo que dices de la frescura es que al principio teníamos muchas lesiones, íbamos a los partidos con 3, 4 juveniles siempre, y claro, al final se ha ido recuperando la gente, viene con la flechita para arriba, o sea, se están recuperando, cogen en la forma otra vez, entran en el equipo. Claro, hemos llegado al final de temporada que no había ningún lesionado, éramos 19 y bueno, somos 20 en la plantilla, uno que Marc se lesionó al principio de temporada de cruzados y es que éramos 19 disponibles, se quedaba uno sin convocar y eso es lo que nos ha hecho llevar tan buena dinámica que si caía uno por sanción o por lesión, entraba otro y estaba igual de bien y eso en el playoff se ha notado. Bueno, Chipi, pues desde aquí toda la rasmia posible, que os podamos la semana que viene pues nombrar, analizar la victoria del Atlético Monzón en las Islas Baleares y oye, igual que ha hecho el Teruel, que le fue de cine contra el Atlético Baleares, pues el Atlético Monzón tiene que hacer lo mismo, ¿no? Replicar lo que hicieron nuestros hermanos del sur, no queda otra. Pues sí, a ver, ojalá porque el Monzón, por lo que yo sé, nunca ha estado en segunda y sería un ascenso histórico para el Monzón. Y como dices de Teruel, un conocido mío de mi pueblo ha ascendido con el Teruel, así que un ascenso con el Monzón a segunda ref donde estaba el Teruel sería magnífico. Muy bien. Pues con eso nos quedamos. Chipi, un abrazo. Un abrazo, suerte. Que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, adiós. Bueno, pues yo creo que tenemos muy claro, ¿no? Cómo llega uno, cómo llega el otro. Yo creo que por parte de los baleáricos veo que hay bastante más intranquilidad, diría yo. No sé, es que el fútbol es fútbol. Y ya digo, ya este tipo de competiciones, pues puede llegar fuerte, pero puede pasar muchas cosas. Pero de todas maneras, total confianza en el Atlético Monzón, como he dicho desde el principio. Pues con eso nos quedamos, compañeros. Nos vamos ya a la primera ref. Un abrazo. Tú te quedas con nosotros, ¿no, Rafa? Aquí me quedo un rato. Venga, pues vamos con el protagonista hoy, que nosotros, que el gran Raúl Jardiel. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. Dichos son los ojos, ya por casa. Buenas noches, sí, por aquí estamos ya llevamos 7, 8 días, 8, 9 días. ¿Te has aclimatado ya a nuestro tiempo o no? Desgraciadamente sí, te aclimatas rápido porque son muchos años de ambiente, de clima seco, caluroso, en verano, cierzo en invierno. A ver, la verdad que ya sabes que el que se hace al tiempo de Aragón se puede ir a cualquier parte del mundo a vivir, y eso es así. Sí. Lo he echado un poco de menos, la verdad. No, lo he echado un poco en falta allí en el norte. Madre mía. Bueno, ¿cómo te han tratado por ahí por Galicia? Con ese Arenteiro se hacía oficial tu fichaje después de haber estado en el Club Deportivo Teruel, una segunda vuelta espectacular. Te faltó un pelín para salvar al equipo rojillo y meterlo y mantenerlo una temporadica más en Primera Federación. De ahí al Arenteiro. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sobre todo para ti en lo personal. Lo pensaba, bueno, lo he sentido todo el año, pero como también tuve un viaje de vuelta largo con una furgoneta con toda la mudanza, de 8 horas de viaje, te da tiempo a echar la vista atrás. Conforme han pasado también estos días, estoy muy feliz de haber ido a Carballiño, de haber podido tener esa oportunidad, de todo lo que he podido vivir allí, y cuanto más días pasan, más feliz me siento. Estoy todavía en ese proceso de como es un momento de descanso estos días, de relajarse, de analizar, de valorar. Ha sido una experiencia futbolísticamente, por supuesto, por la categoría, por la plantilla que hemos tenido, que hemos hecho, bueno, creo que un año que nos ha dado para cumplir el principal objetivo que teníamos, pero más allá de lo futbolístico, también lo personal. Me he ido con mi mujer, que está embarazada,
Tengo un hijo Carballiñés que nació en Orense en octubre. La pequeña también vino, la otra hija que tengo, y ha sido una experiencia a todos los niveles que pues le pregunté a un entrenador de aquí antes de ir, con su permiso lo cito, no creo que le moleste, antes de ir, otro entrenador que me precedió en Galicia hace unos años, y le pregunté el verano pasado, ¿qué tal en Galicia? Y me dijo, Raúl, es una tierra para no volver a esta, para no volver a casa. Me dijo Emilio Larraz, que ya estaba en el Ferrol, y el otro día se lo dije a él, porque estuvimos hablando y se lo dije, no me he acordado días ni nada de aquello que me dijiste, qué razón tenías, y ha sido una experiencia maravillosa y que estoy muy feliz de haberla podido vivir, la verdad. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto verte y qué gusto escucharte como siempre. Hablando de fútbol o hablando de las fiestas de quinto, me da igual de lo que nos toque hablar. Te hemos seguido muy de cerca en el programa, un poco la evolución del equipo, ¿no? Y un poco la plantilla, porque al final pues ha sido un equipo de primera federación con mucho toque aragonés, pues desde tú y Pablo Roldán, que fue para allá contigo, pero de pues Darío Ramos, Andrés Borge, ¿no? Pues teníais ahí ese toque. ¿Cómo analizas y qué has visto la temporada? Porque al final creo que es muy fácil y a la vez muy injusto, ¿no? Analizar un poco desde fuera y desde lejos las dinámicas. Empezasteis un poco dubitativos, luego una época, un tramo de la temporada que estáis muy fuertes, sobre todo fuera de casa, que sacabais puntos con facilidad, que os hacían pocos goles, pero luego el equipo parece que entró un poco como en barrena y que al final, y lo veníamos comentando, y decíamos, joder, que como dure un poco más vamos a tener problemas, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido eso desde dentro, Raúl? Sí, tal cual, ese repaso que haces es así. Pues hay que convivir con todo. Es verdad que hemos tenido algún condicionante externo, luego evidentemente puedes tener esos condicionantes externos y sobreponerte, ¿no? Pero es verdad que hubo dos futbolistas que la última semana de mercado vinieron dos equipos de segunda división y se nos llevaron. Diego Gómez del Depor era un jugador que estaba cedido y lo repescaron la última semana, habían jugado 20 partidos, y Javi Moreno al Albacete pagaron la cláusula y se marcharon. Y ahí encima tuvimos o hayamos decidido hacer algún cambio de 3-4 futbolistas, que los hayamos hecho antes de esos cambios, de jugadores que estaban participando menos, para ver si traíamos algún jugador que sintiésemos que podía tener más minutos. Claro, no sabíamos que luego se iban a llegar a 2 jugadores más y encima Darío Ramos, que has nombrado, tuvimos que darle de baja para incorporar un tercer portero que tenía una lesión. Nos encontramos con 7 futbolistas nuevos, algunos por decisión propia y otros que no. Entonces, hombre, 7 futbolistas nuevos en enero, cuando el equipo estaba funcionando como un reloj, bueno, ha costado, pero que ha influido. Evidentemente hay más factores y seguro que han hecho cosas mejor, pero sí, hemos tenido 3 meses o sus últimos 12 partidos, 13 hemos ganado un partido solo. Y eso estaba ahí. Es verdad que ahora ya conforme pasa el tiempo ya te quitas la emoción de ver que no estás ganando y ese final un poco más agónico, con eso das valor a toda la competición, ¿no? Todo lo que has vivido, da igual, el orden está ahí. Ahora mismo, no sé si, supongo que sí, que también lo seguís, los 4 equipos que se van a jugar el ascenso a segunda división son de nuestro grupo, sí. Andorra, Nastic, Ponferradina y Real B, y les ganamos a los 4. O sea, en ese momento les ganamos a los 4 y al Nastic le metimos 4 y a la Andorra 3. Y a la Ponferradina y a la Real Sociedad B les ganamos allí. Entonces, bueno, evidentemente hemos ido de más a menos y eso te deja un sabor agridulce, pero también con la perspectiva ya de una vez terminada la competición, dices, a ver, cuidado que hemos vivido momentos que los hemos disfrutado, que nos han hecho soñar y que han sido de un nivel altísimo. Ha habido un momento en la competición que el equipo, lo digo honestamente, igual que al final lo pides tú, si dura un poco más, nos vamos al hoyo. También te puedo decir que tenía muchas probabilidades de tal y como llegábamos, lo justo que llegamos de gente y demás, pues estábamos dando un nivel ya más bajo
hubo algún otro momento en la competición en la que era una maravilla y el equipo fue, vamos, de un nivel altísimo, encima con un fútbol de mucha llegada, de mucha portería cero también, mucho control. Y bueno, ha tocado de todo y la perspectiva del tiempo irá colocando cada cosa en su sitio. ¿Cómo has visto a la Sociedad Deportiva Tarazona? Porque compartíais grupo, un equipo pues muy, como digo yo, de autor, ¿no? Muy de Michel, que cada temporada pues tiene que discurrir y mover la chistera, ir sacando jugadores como buenamente puede, pero este año, ¿cómo has visto tú a la Sociedad Deportiva Tarazona? Y sobre todo, si consideras que han dado ese paso adelante en cuanto a nivel, porque no tiene nada que ver la temporada del año pasado con la que han realizado esta. Tarazona es o ha sido un hueso de roer que para tirarlos y derribarlos y ganarlos habría que sudar tinta china. Además recuerdo que lo dije al acabar el partido de la segunda vuelta contra ellos. Bueno, de autor de Michel y de Juanma, que además también lo conozco porque coincidimos en el Conquense, él como director deportivo, yo como segundo entrenador con César Lainez, llegamos el mismo día, comíamos juntos todos los días. Es un tío muy trabajador, un tío que ha hecho un trabajazo, que es verdad que creo también que han constituido una plantilla impecable o eligiendo los futbolistas casi de una manera difícil de mejorar para la forma de jugar que luego han llevado a cabo. Es decir, la forma de jugar que ellos han desarrollado era difícil tener futbolistas que se adaptasen tan bien. Y entonces yo siempre digo que al fútbol se puede ganar y se ha ganado y se seguirá ganando de maneras muy diferentes. El tema es que seas capaz de llevarlas bien y que tengas futbolistas que la forma de jugar les favorezca porque ellos son los que juegan. Y el Tarazona ha sido eso, un equipo con una forma de jugar muy determinada, que los jugadores lo han hecho muy bien, han creído mucho en ella. Y el Tarazona, evidentemente, lo sigo porque soy aquí y también he sido compañero de Michel, jugamos juntos en el Andorra como jugadores y lo sigues. Pero al mismo tiempo también porque tiene cierto paralelismo con el Arenteiro, una población de 13.000 habitantes, las dos poblaciones más pequeñas de la categoría, presupuestos modestos y que hay que remar mucho y exprimir al máximo los recursos que tienes. Entonces el Tarazona, ya creo que el año pasado hizo un campañón. Sí. Un campañón, o sea, para mí el Tarazona, dejar 5 equipos por detrás, ha caído el Real Unión, ha caído el Barça B, que el año pasado jugó playoff, Amorebieta que viene en segunda división, o sea, los equipos que quedan por detrás y que descienden, es que es jodidísimo salvarse. Entonces ya el año pasado para mí fue un éxito y lo de este año, pues bueno, para mí es de matrícula de honor y probablemente sea el equipo de los 40 de la competición que más ha exprimido los recursos disponibles. Entonces para mí, chapó, quizás el sombrero y para el fútbol aragonés es que es fundamental que tengamos esos proyectos, como el caso del Teruel, que lo has nombrado antes, que caímos el año pasado, pero ha retornado muy rápido y a ver si se afianza y conseguimos que, más allá de un Huesca y de un Real Zaragoza que están en el fútbol profesional, pues ir teniendo proyectos que se vayan consolidando y que dan posibilidades a jugadores o a técnicos de estar en esos clubes. Nosotros veníamos comentando un poco todo lo que has dicho, Raúl, ¿no? Porque a mí yo al final la primera federación no he visto pocos partidos, sí que he visto algún rato, es mucho más difícil verlos, sí que estuve viendo, por ejemplo, el último día el Barça B con un unionista, lo estuve viendo, ¿no? Pero el Tarazona, y tenía la sensación, que no es sensación la mía, Raúl, ¿no? de que la liga se le podía hacer muy larga al Tarazona, porque lo veías sumando cada semana, pero nunca lo veías despegarse de los puestos de descenso. Y es que recuerdo no sé cuántas jornadas quedarían para el final, que la diferencia entre el quinto clasificado y el quinto por el descenso eran de 8 puntos. O sea, era una liga muy complicada, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que comentas, pues, por ejemplo, un Amorebieta el año pasado, si no recuerdo mal, es un equipo que estaba recién descendido, que va a encadenar dos descensos seguidos, ¿no? Entonces,
que dura, ¿no? El Lugo, por ejemplo, que también yo creo que ha hecho una temporada que quizá no se esperaban o a lo mejor esperaban estar un poco más arriba. La Andorra, pues cambios de entrenador. Y luego comentábamos también, Raúl, que eso no sé cómo lo has vivido y cómo te han gestionado desde dentro, que leía un artículo yo el otro día que en las 3 temporadas que lleva, me parece, la primera federación, había 38 técnicos que habían sido cesados en los 3 años, ¿no? Que es una barbaridad. Ya se lo ha dado. Sí, te escuchaba el otro día, creo que lo dijiste el otro día, que te escuché también aquí en el programa. Creo que es más, no sé exactamente dónde. Mira, este año en nuestro grupo han caído 10. Estamos 20, han caído 10. La competición tiene ya, esta es la 4ª temporada, son 3 temporadas completas, eso sí. Bueno, ahora ya 4. Igual era por un grupo, en un grupo de los 3 años o alguna cosa de este tipo. Pero es que ya hubo un año que habían caído más del 50%, que ya casi había habido 25 o 30 instituciones sumando los 2 grupos en una temporada. A ver, aquí nosotros este año creo que no ha habido muchas de nuestro grupo y 10 entrenadores han sido destituidos, 10 de 20. Es muy igualada. Luego hay un elemento que se nota mucho en las competiciones, en segunda red todavía más, porque hay 18 equipos y descienden 5, más uno que juega play-out. Son 6, la tercera parte. Nosotros aquí en nuestro grupo, si en lugar de bajar 5, bajaran 4, el corte del descenso muchas veces son 2-3 puntos menos, 4, y esa diferencia es mayor. Pero claro, bajando 5, lo que dices tú, puede ser que haya 3-4 puntos más. Eso, pues, y en la segunda red ya ni te cuento. Entonces aquí, este año ha habido una igualdad tremenda. De hecho, nosotros, estábamos segundos clasificados, tercero, cuarto, tal, y me acuerdo con entrenadores hablando en enero, en febrero, en diciembre, decir, a ver, estoy mirando para atrás, que es que estás a 6 puntos o 7. Nosotros acabamos la vuelta con 29 puntos, sextos, empatados a 3 del segundo, y estábamos a 6 del descenso, a 2 partidos. Es una locura. Entonces, lo que dice el Tarazona, pues a ver, evidentemente, todos estos equipos, salvo los más grandes de todos, el Baracaldo mismo también ha estado, sabes que tienes una dinámica mala y vas. Fíjate la cultura, Raúl, perdona que te corto, la cultura que está además un muy buen amigo tuyo, un buen amigo nuestro, ¿no? Como es David Madurga. Fíjate que larga se le ha hecho la temporada, la Cultu, que al final. Hasta el último partido ha estado sufriendo. Hasta el último, a puntos y porque tenían algo la verdad ganado, cuando ellos sí que han tenido una diferencia mayor durante muchas semanas. Es que es una liga interminable, Raúl. Es una competición muy igualada. Decían, a ver, no sé esta reflexión, no soy tanto hacia estos análisis, pero decía, no sé si era mi director deportivo, Alex, o en qué momento lo hablamos de este año, que al final hay 40 equipos y ahora ha habido 6 filiales en cada grupo, creo. 6 filiales en cada grupo, hostia, 6 o 5, yo creo que 6. Bueno, bien, o 10 o 12 filiales. Eso hace que no haya muchos equipos, que antes había menos filiales, el año pasado han subido varios de segunda red, alguno que ha bajado de segunda división. En segunda división no sé si hay filiales ahora, creo que. El Bilbao Athletic. No, en segunda no hay, pero ahora no ha habido. Otros años ha estado el Barça B, ha estado en la Real Sociedad B, hasta el Bilbao Athletic, hasta el Villarreal. El año pasado estaba el Villarreal B, por ejemplo. Villarreal B ha subido equipos de segunda. Entonces, eso hace que los equipos que estamos a jugadores, digamos, amateur mayores de sub-23, eres menor. Pues si son 40 y antes había 8 filiales, pues 32 equipos tienen que hacer una plantilla de jugadores mayores de 23 años, ¿vale? Ahora hay menos equipos. ¿Qué significa eso? Que todos los equipos optan a jugadores de nivel de la competición. O sea, si dijeras que hay X futbolistas de nivel de la competición, se colocan y muchos equipos del grupo optan a esos futbolistas. Si no se colocan más arriba, se colocan en un equipo más medio-bajo, pero tienen nivel. ¿Vale? Es decir, el que haya más filiales aumenta el nivel de las otras plantillas, porque están a jugadores que quieren estar en primera red y hay menos equipos, ¿no? Se van colocando por ahí, ¿no? Todo el mundo opta a esos jugadores y eso, no sé, puede tener que ver, más allá de que en todas las categorías cada día los equipos pues están pues es que pasan en tercera. Si en tercera los partidos están preparadísimos, se analiza los rivales.
la preparación de partidos y el análisis del juego de los rivales iguala mucho la competición. Pues bueno, y más, tú que ya tienes el culo pelado de haber pasado pues por el Brea, ascender al Brea, estarte con el Brea, luego marchar a Teruel, ahora el Arenteiro, o sea, has ido haciendo chiñachana, ¿no? Tranco a tranco, pasico a pasico. ¿Cuál es el siguiente paso, Raúl? Porque nos tienes en ascuas, tío. A ver, sí, el fútbol siempre me lo intento tomar y ya lo repasabas bien. Estuve 2 años estuve de segundo entrenador muchos años en la estructura del Real Zaragoza y luego ya hice esos 2 años en el Brea, luego estuve 2 en el Ebro, aunque el segundo no lo terminé. Teruel y Arenteiro han sido en primera red, es decir, que he hecho 2 años de tercera, 2 de segunda red, 2 de primera red, pero más allá de las categorías, lo que sí que he venido sintiendo un poco es que a nivel de... he sentido que vas dando pasos, ¿no? A veces pueden ser por la categoría, a veces pueden ser por los recursos, a veces pueden ser por... Bueno, sientes que vas dando esos pasos que para mí lo más importante es que te permitan sentir que vas creciendo como entrenador, digo, de poder aprender. Este año mismo, a lo mejor podía estar una categoría menos, pero si me hubiese ido fuera, y oye, me he ido a segunda red, pero me he marchado fuera, pues eso te exige y te está poniendo nuevas dificultades. Y entonces sientes que vas dando pasos que te exigen, que te hacen ser mejor. Entonces a mí me gustaría, entiendo que habrá algún día que esos pasos son muy difíciles de dar, pero me gustaría poder seguir dando pasos en cuanto a poder aprender más cosas o cosas distintas. Porque vas fuera, porque vas a un club que es un tipo en el que nunca has estado, porque vas a una competición que has dado, porque vas de segundo a una categoría que es más alta, porque vas, no sé, yo creo que tener diferentes, estar en diferentes tipos de clubes te enriquece como entrenador y como persona. Entonces, ojalá en la próxima temporada pues podamos seguir pues, sintiendo que voy aprendiendo más cosas o cosas distintas. Estamos en ese momento, Francho, de decidir el futuro. Están las cosas, hay cosas abiertas por ahí y... Hombre, me imagino que ofertas tendrás un 100, porque no, es normal. Un 100 no, porque encima todavía no han terminado competiciones, pero es verdad que ahí sí que me puedo... He tenido varias ofertas además de que me han llamado las personas, las máximos responsables de los clubes y he tenido 3 ofertas o hay encima de la mesa 3 ofertas de primera red, alguna oferta de otra categoría y ahí estamos un poco a ver qué se puede, a ver qué cerramos. Porque dentro de tu crecimiento miras más allá de las fronteras de lo que puede ser el fútbol español o no. Si te sale un proyecto y dices, hostias, porque ya sabes que estáis muy cotizados. Ya no solamente los futbolistas, también los cuerpos técnicos. A ver, nunca digas nunca, ¿no? En el fútbol, pero puede que no sea el momento, porque tengo un hijo que tiene 7 meses. Mi mujer ahora esta temporada ha tenido una baja por maternidad al final y al principio una baja médica por el embarazo. No es la idea. No, o sea, luego en el fútbol nunca sabes, a veces te aparecen cosas que... Pero no... Porque tú si te desplazas con toda la familia. De hecho, es lo que te iba a decir, que eso lo habíamos hablado allí en una entrevista que me hacían en Carballiño. La idea de este año, algo que nos encaja mucho, es acercarnos un poco a casa. Acercarnos a un radio más próximo a Zaragoza para estar más cerca, poder ir venir, incluso irme yo solo y estar, bueno, eso es una cosa que en esas posibilidades que hay que pueden estar encima de la mesa o que uno puede decidir, pues eso puede tener peso, está teniendo peso el estar más cerca de casa, por el momento familiar en el que estamos, que va cambiando, hace un año la otra. El otro día estoy hablando con un compañero de trabajo mío que vive en una ciudad cerca de nuestra casa
y me preguntó por ti. Me dijo, oye, ¿no conocerás a este que dicen que va de entrenador A? Y dije, pues sí, hombre, sí que lo conozco. Y dice, es que tal y no sé qué, y bueno, qué tal. A ver, puedes decir, a ver, si es que se han filtrado cosas por ahí. Hace una semana decían que iba a ir al Orense Club de Fútbol, la semana pasada ponían que iba a ir al Español B, no, esas filtraciones están por ahí, que tampoco las vamos a... Y yo lo que no voy a hacer con ninguno de estos casos es ni desmentirlas ni confirmarlas, ¿no? Simplemente no me pronuncio, pero bueno, eso está por ahí, está filtrado y bueno, tiempo. Como entrenador, yo tengo que esperar a esos canales un poco oficiales de los clubes, que son los que... Y luego ya una vez que se hacen las cosas oficiales o se anuncian cosas, pues bueno, pues ya... Pues sí que ya Ojo que lo más cerca de casa, y con el banquillo libre es la Sociedad Deportiva Huesca, Lo más cerca de casa. Sí, está cerca. Y Teruel también está cerca. Pero ahora Teruel tienes, según el presidente, vais a tener que vivir todos allí, Está más cerca que Galicia. Desde luego, que yo he vivido allí, yo viví ahí 3 años, o sea que y es una ciudad súper cómoda para vivir, muy, muy, muy cómoda. A ver, bueno. Sí, son bueno, a ver, son clubes, el Teruel ya ha estado, por supuesto, tengo un recuerdo. Allí te tengo que decir que fuiste muy valiente, porque era una plaza, primero, Víctor, pues el equipo llevaba la impronta de Víctor. Y lo había subido, iba en esa dinámica, ¿no? El club lo aguantó bastante, lo aguantó mucho tiempo, yo creo que por respeto a Víctor. Y bueno, y al final, pues cuando eligieron entrenador, allí yo entiendo que era un caramelo envenenado y que tú viste los arrestos de decir, oye, aquí estoy yo, vamos a intentar sacarlo adelante. Que no todo el mundo quería ir allí, Te digo una frase que sintetiza o que va al hilo de lo que tú dices, dentro de que, pues hombre, la jornada 13 nos había ganado y había que remar mucho, pero la experiencia fue, ya te digo, tremenda. O sea, pasé un año muy bueno o un tercio de competición muy bueno y Teruel tiene un rinconcito en el corazón mío, vamos, sin ninguna duda, muy bien. Disfruté de una competición, me abrió las puertas de una competición que yo no me había ganado con ascensos ni con... O sea, me valieron una posibilidad de primera ref que para mí fue importante. Pero recuerdo a mi hermano, que tengo un hermano que también sigue mucho el fútbol, que en aquel momento que me llamaron, me dijo, hostia, Raúl, y si no conseguís enderezar un poco el rumbo, se puede hacer muy largo, Me dijo, hostia, ¿has contemplado que se puede hacer muy largo la competición? Típico, esos equipos que ya llegan con muy pocos puntos, pues un Racing de Ferrol este año en segunda división, o un Cartagena y se hacen las temporadas, o el Valladolid, que creo que ha perdido los últimos 14 partidos. ¿No? Y mi hermano me dijo, hostia, que, ¿sabes? Porque eso estaba ahí, ¿no? Llevas un déficit de puntos que requería, que nosotros teníamos que hacer números de playoff para salvarnos. Hicimos números de mitad de tabla, desde que no fueron suficientes, ¿no? Entonces, bueno, no dudé, también te digo, sentía que podíamos ofrecer un rendimiento competitivo y vamos, me permitió disfrutar de una categoría que me parece preciosa. A mí, salvando un poco las distancias, me pasó parecido en Alcañiz. A mí me llamaron en Alcañiz en febrero, había que hacer números prácticamente de playoff. El equipo estaba a 8 puntos de la salvación y nos quedamos estos, porque sí que conseguimos, fichando 3 jugadores, cambiar la cara, la dinámica del equipo. Hicimos números que me parece que quedamos terceros y se salvó. Y yo al final la reflexión que hacía, porque con el primer entrenador que me enfrenté me dijo, pero ¿qué haces aquí? Dije, pues que no tengo nada que perder y mucho que ganar. O sea, te quiero decir, está en febrero. Bueno, al final vas con esa confianza, con esa dinámica. Y es verdad que os faltó poco, Raúl, ahí en Teruel, porque es verdad. Pues mira, te voy a decir una cosa, Rafa, que no te interrumpo, porque además lo he revivido un poco este año. Nosotros, una de las cosas que me acuerdo que repetíamos mucho, a lo mejor más internamente entre técnicos, o sobre todo cuando se acercaba el final de temporada que ya estábamos remando, decíamos, llegar al último día y que no la podamos jugar. Que lleguemos el último día a Ponferrada y digamos, puedes salvarte. Ya ese día puede pasar de todo. Y la penúltima semana, en el minuto 70,
contra Osasuna Promesas, íbamos 2-0 ganando. Y nos empataron, ya el empate tampoco nos valía. Estábamos muy cerca de llegar a la última a jugárnoslo, que luego ya había que ganar en Ponferrada, que con todo empatamos el último día, jugándose ellos la clasificación para el playoff. Pero la idea era llegar al último día con opciones. Y el penúltimo, minuto 70, 2-0 ganando contra Promesas y se nos escapó. O sea que, bueno, fútbol. Pues Raúl, esperamos disfrutar. Primero que la margarita se deshoje pronto, ya que no nos puedes dar la exclusiva de qué equipo vas a estar. Pero bueno, hay proyectos, tienes proyectos, no te van a faltar, eso lo sabemos. Que sea cerquita de casa, a poder ser. Y que sobre todo que disfrutes, que sigas creciendo como entrenador, que nos hagas disfrutar también a todos los que seguimos tu carrera. Y un placer tenerte aquí, como siempre, en la Grada FM, que tú eres de los veteranos, tú eres de los que has estado con nosotros desde el principio. Pues mira, recuerdo hacer aquellos Vime la Grada que decíais que hacíamos un programa que grabábamos ahí con el Brea, que lo hice un par de veces. Han pasado ya 5 o 6 años. En ese momento estás ahí empezando, ¿no? Aterrizaba en la tercera como primero, era mi primera experiencia y ostras, recuerdo que es como cuando eres un niño un poco, que vives todo con mucha intensidad porque estás empezando. Pues ahí también, recuerdo que ahí era pues poco menos que te estaban, yo lo sentía como que estaban llamando de Movistar Plus el día después, ¿sabes? Y dices, ostras, y casi estabas nervioso o tensionado, ¿no? Luego, evidentemente, ya digo que me siguen pareciendo programas que me gustan mucho, otro día lo estuve escuchando porque me gustan las entrevistas, me gusta escuchar a la gente de fútbol, ya sean jugadores, otros entrenadores. Es un formato que me gusta mucho, las entrevistas. Y no es que sea ni más ni menos importante que el Movistar Plus, el programa, pero te vas familiarizando como entrenador. Pero en ese momento recuerdo que decía, hostias, y me los volví a escuchar y a ver qué he dicho, a ver qué no he dicho. ¿Para qué digo esto? Tal, me gusta y tengo un recuerdo muy bueno porque... Y luego que me gusta mucho que antes cuando yo jugaba al fútbol, en estas categorías que Rafa también ha estado, jugabas y no había un seguimiento. Querías en el periódico a ver si te sacaban y te ponían del 1 al 3 en la crónica del periódico. Cuando jugabas en tercera te ponían Jardiel, un 1, un 2, un 3 y lo único que podías hacer el lunes ver el periódico. Y que ahora haya seguimiento del fútbol aragonés en cualquier categoría, creo que estamos mucha gente que lo seguimos porque tienes amigos, porque nos gusta, porque hay mucha gente que estamos en este fútbol. ¿Vale? Entonces a mí mi pueblo, el Quinto, que lo sigues también en preferente, el club en lo que has estado, a mí me gusta mucho seguir estos programas y ojalá cuando era jugador, hostia, hubiese habido este tipo de... Antes no había, antes es que esto no existía. Lo más que había ir a jugar al rastro y que te entrevistaba mejor en la radio Paco Bello, te cogía para la radio hace años. Entonces, ostras, a mí me gustan estos programas y os felicito y os animo a que sigáis con ellos porque encima lo ve mucha gente. Hoy mismo me ha escrito mi cuñado, me ha mandado la captura de me ha dicho, ¿cuándo entras? Me dice, ¿cuándo entras? O sea, que lo seguimos y que estamos en esto. Pues me alegro muchísimo. Mira a ver que nos tienes bloqueados en el Twitter, a ver si nos desbloqueas. Igual que te digo una cosa, te digo la otra, porque Dime. Estos programas me gustan, pero por ejemplo, a nivel de... Bueno, ahora de hecho las tengo desinstaladas, las redes, todas las redes sociales, porque estoy ahí un poco en un periodo de reflexión de a ver con qué me quedo de ellas y no, porque hay mucha información y creo que es algo relativamente nuevo para todos y hay que aprender a usarlas. Es nuevo, joder, hay mucha información y estoy en un proceso de aprender a usarlas. Y sí que te digo que, igual que me gusta este formato de entrevistas y de programas, a nivel de Twitter, por ejemplo, lo de dar noticias o primicias o cosas, no me genera interés. Pero eso nosotros no lo hemos hecho nunca, no hemos querido hacerlo nunca. Bueno, de hecho, había un integrante del grupo que nos costó muchos disgustos con muchos entrenadores por ese rollo de querer dar la noticia o no sé qué, no sé cuántas. Y de hecho, ya decidimos desde el núcleo duro de la Grada FM, dijimos, no,
nos vamos a dedicar a hacer entrevistas, información, pero en el momento, ¿sabes? No, oye, pues a nosotros igual nos da decir, pues mira, fulano ha fichado por tal o cual, porque incluso había veces que hasta los propios entrenadores nos utilizaban, ¿sabes? Para, oye, mira, a ver, lanza esto, o di lo otro, o di no sé qué. Por eso, en ese juego, como entres en ese juego, ya lo has jodido, Raúl. Eso pasa mucho y es verdad que sí que hay otra gente que es interesante, ¿no? Como pasa en programa y demás y que está bien. Pero yo sí que, por ejemplo, me gusta seguir más los clubes, ahí salen las noticias oficiales y hasta mejor por eso sería, ¿eh? Eso se lo dejamos al cazurreando, se lo dejamos. Nosotros como dice Rafa, le hacemos la competencia al chiringuito. Pero bueno, con eso nos quedamos. Pues Raúl, un placer, tenerte de nuevo cerca de casa, ya veremos a ver dónde. Y en cuanto tengas nuevo club, ¿te pasarás por aquí a verlos o qué? Será un placer. Ya ves que tengo carrete, que aquí estoy, que no me marcharía que no me bajaría de la grada. Así que será un placer, no jodas. Un abrazo, amigo. Gracias, Raúl. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, pues no le hemos sacado a dónde se va. Ya nos ha dicho los equipos que los mentideros dicen, pero yo sigo insistiendo, el banquillo del Huesca está libre. Sí, además es que te digo una cosa, estaba leyendo antes también un poco el mentidero, ¿no? Todos lo saben y todos lo opinan detrás de una cuenta que no dan la cara y están barajando nombres de entrenadores de primera federación que no tienen experiencia en el fútbol profesional y bueno. El del Mérida estaban comentando. Ardilé, ¿no? Se llama el del Mérida. Sí. A ver, también con Hidalgo se la jugaron, ¿eh? Con Hidalgo se la jugaron. No, sí, no era. Tenía otra trayectoria, Tenía otra trayectoria. Hidalgo viene en Sevilla B, Hidalgo juega en primera división, juega en segunda división. No es lo mismo. Entonces, yo Arguilé, la verdad es que no lo conozco, pero bueno, Raúl, yo creo que puede ser un perfil muy, muy similar. Y también creo que es una persona que sigue dando pasos y que al final llama a alguna puerta. Verdad que es muy complicado, pero bueno, lo hace bien. Y desde luego está bien rodeado. Al final, pues en Teruel conoce a Pablo Rondán, que se lo ha llevado ahí al Enteiro, que Pablo es un auténtico fenómeno. Y bueno, pues a ver qué decide, que seguro que lo que decida, al final cuando tienes muchas opciones es quizás más sencillo elegir o más difícil equivocarse, no más sencillo elegir, más difícil equivocarse cuando tienes muchas opciones y buenas y seguro que las dos. Pero ha sabido primero rodearse de muy buena gente, porque Pablo cuelga las botas en el cuarte para irse de segundo con Víctor al Teruel. Y yo se lo comentaba, decía, pero Pablo, ¿estás seguro? Que sí, que yo como futbolista ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Le movía más el tema de la pizarra, de la tablilla que le decía yo, y de hecho ha hecho muy buen tándem con Raúl, y la verdad es que son dos tíos de la cabeza muy bien amueblada, y que allá donde vayan, pues bueno, pues tú sabes a lo que van a jugar, sabes el equipo que te vas a enfrentar y sabes lo que hay, y eso está muy bien. Entonces, a Pablo lo conozco hace muchos años, coincidí en Zaragoza con él, y luego por los 2 años que yo estaba de analista, tanto en Épila, que estuve con Luis Leal, como este año en Zuera, pues al final yo me he decantado por los programas por los que me ha dicho él, y coincidí también hace 2 o 3 años en el curso de entrenadores que me llamaron para hablar del 5-3-2 y él estaba haciendo el nivel 3 y estuvimos ahí compartiendo toda una relación con él. Me parece que hacen un buen tándem, así que a ver si tienen suerte y siguen progresando. Pues mira lo que nos dice, y ya cerramos, mira lo que nos dice por la línea interna, Jandro, aparte de que se tiene que ir a dormir, que han dicho en la SER Huesca que el entrenador, el número 1 para ocupar el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca es Juanma Barrero. Pues... Y él estaba esperando, pero esperando ofertas de un equipo, dijo, de un equipo con aspiraciones en Primera Federación. Pues al final Juanma Barrero, al final es que yo creo que también se lo ha ganado, quiero decir, es que ha hecho un temporadón impresionante y al final el Huesca no sé qué tipo de equipo va a poder hacer el año que viene, pero a lo mejor tiene que hacer un equipo al final aguerrido, peleón, a lo mejor no sé qué presupuesto tendrá. Entonces, con pocas perras.
Pocas Por perras eso te porque digo. siguen jodidos, hablando mal y pronto. Entonces al final Juanma Barrero pues a lo mejor está acostumbrado a moverse en esos barros, no a lo mejor no en segunda división, pero bueno, pues me alegraría por él, porque al final yo creo que eso también incluso para la Sociedad Deportiva Tarazona es bueno, porque al final se ve que es un referente y puede tenerlo con más facilidad. Pues le comentamos el otro día el tema de Adri Fuentes, ¿no? que ha venido Sí. al Córdoba, pues al final sí es un escaparate tanto para jugadores como para entrenadores, pues de cara a la captación y al mercado que puede tener Michel, pues puede ser beneficioso, ojalá No, sea. y como ha dicho Raúl, que a ellos, por ejemplo, les levantaron jugadores, equipos de segunda división. Al final, la segunda división pesca de la primera federación, los jugadores con calidad, enseguida es un extraordinario escaparate pues para luego volver de nuevo a segunda división, ¿no? Fíjate el caso, por ejemplo, de David Vicente, ¿no? El hermano Por de ejemplo. Carlos, que estaba jugando en el Alavés, pues te fue a Mirandés a sustituir a Raúl Parra, que Raúl Parra está en el Eldense, se rompe la rodilla y da Murcia y ha sido de los mejores laterales derechos del año. Pero a ver si les ha escapado el ascenso, que ha pasado el Nastic, pero bueno, al final la segunda federación la primera federación tiene una norma a segunda división muy importante. Confiemos que Indias le dé por mirar a analizar, y si no que nos llame, que le podemos dar muchos informes de la primera federación, de jugadores aragoneses de la primera federación, y tiene jugadores tiene muy buenos miembros para hacer un buen equipo en segunda división con chicos con hambre. Bueno, Rafa, pues la semana que viene, más y mejor, analizaremos lo que haya hecho el Atlético Monzón en las Tierras Baleares. Y después de hora y 43 minutos, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.